Los hutíes, un grupo rebelde con base en Yemen, ha lanzado una ofensiva voraz atacando al menos 3 barcos comerciales en el Golfo de Edén, dejando a la comunidad internacional en vilo. Todos los medios de comunicación están hablando de esto. 2 de estos navíos pertenecen a firmas estadounidenses y el tercero pertenece, de hecho, a propietarios británicos. Y en un evento impactante que nadie esperaba, estos actos de agresión no son solo meros actos de piratería en contra de embarcaciones comerciales, sino que son respuestas muy calculadas, con altos niveles de inteligencia militar, que hoy están describiendo una situación que no tiene una justificación en contra de barcos comerciales, pero que sí es una sanción que está imponiendo a su manera, concretamente los hutíes, en contra del pueblo palestino. Concretamente en respuesta precisamente a Israel por tener sitiada la Franja de Gaza. ¿Cómo es que un conflicto regional ha comenzado a afectar de esta manera las rutas comerciales internacionales? ¿Qué motiva a los hutíes respaldados por Irán a llevar a cabo estas operaciones y sobre todo cómo han conseguido este nivel de inteligencia militar? No solamente para burlar los sistemas de defensa de las bases estadounidenses, recuerdan ustedes este ataque efectivo con un dron de los hutíes a una base militar estadounidense sin que los sistemas de inteligencia militar de Washington pudieran detectarlo, y ahora vemos cómo tienen incluso la capacidad también de derribar drones estadounidenses. Más allá de todo esto, yo creo que esto es lo que tenemos que hoy estar analizando, hasta dónde, como diríamos en México, crecieron los enanos en un mundo en donde no se pensaba que las fuerzas hutíes tuvieran este nivel de tecnología militar tan avanzado. Porque estos ataques no han sido aleatorios, tampoco menores. Miren, comencemos con el barco Sea Champion y el barco Envy's Fortune, que ha sido uno de los últimos precisamente en sufrir el embate de los hutíes con el Ruar, que está enfrentado en un ataque particularmente devastador según la nota que nos muestran distintos medios de comunicación, que es precisamente esta nota de las que les estoy hoy hablando, en donde se reporta cómo misiles transmisiles han dejado a estas embarcaciones comerciales al borde del naufragio, con daños tan severos que están poniendo en riesgo inminente a muchos de ellos de hundirse en el Golfo de Adén. Está la tecnología militar que incluso, como veremos en un momento, lograron derribar a un dron estadounidense. Pero más allá de la gravedad de estos ataques, se tomaron medidas para garantizar la evacuación segura de estas tripulaciones, con un nivel de complejidad en las operaciones militares que va más allá de la simple destrucción. El gobierno británico ha condenado, por supuesto, estos actos, los calificó como completamente inaceptables en contra de embarcaciones civiles, pero la condena ha dejado, obviamente, mucho en qué pensar porque no ha frenado para nada las ambiciones de los hutíes. Son condenas al aire. De hecho, han reivindicado la posibilidad de derribar un dron MQ-9 Reaper de la fuerza estadounidense, que según confirmaron ya fuentes pertenecientes al Pentágono, fue derribado por los hutíes. Aunque el Pentágono todavía investiga el detalle de estas operaciones, los hutíes han dicho que estos ataques solo son el comienzo. No sabemos cuál es el nivel de tecnología militar que tienen, pero sí han prometido intensificar sus operaciones en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo. Este desafío llega precisamente en un momento crítico justo después de que el gobierno de Estados Unidos reclasificara a los hutíes como una organización terrorista y, coincidencia o no, pero también tenemos el lanzamiento de una operación de protección naval por parte de la Unión Europea en la región. Y a pesar de la presencia militar occidental, los hutíes hoy están atacando de nuevo y esto está desafiando de frente a las tropas militares, no solamente británicas, sino de nuevo están desafiando a las tropas estadounidenses en el Mar Rojo. Después de toda esta creciente ola de violencia, que no parece tener fin, y que no parece haber ataques efectivos que logren frenar a los hutíes, la pregunta es, ¿puede alguien controlar a los hutíes de hecho? Porque hasta ahora no ha podido hacerlo Washington, por supuesto no ha podido hacerlo tampoco las fuerzas británicas. ¿Podría alguien, por ejemplo Irán,
detrás de todo este humo que vemos que está envolviendo los recientes ataques en el Mar Rojo, hoy lo que vemos es cómo se está entretejiendo una compleja red de alianzas, de antagonismos que defienden el conflicto yemení y su impacto en la política regional. Y los hutíes, aunque presentados a menudo como autores autónomos en este drama marítimo, la verdad es que no están solos. Ustedes se imaginarán que para hacer este nivel de ataque se necesita precisamente un alto grado de inteligencia militar. Y esto quiere decir que su lucha no es aislada. Su principal patrocinador, lo están viendo en pantalla, es Irán, y juega un papel crucial. De hecho, es quien les da el apoyo material, logístico, militar, por supuesto la tecnología de inteligencia estratégica que les está permitiendo a los rebeldes yemeníes llevar a cabo operaciones de esta magnitud y precisión, incluso con altos niveles de letalidad en contra de las tropas estadounidenses. ¿Saben cómo se le llaman a esto? Sí saben. Se le llama guerra proxy. Lo irónico es que es un concepto que hemos aprendido porque se ha acusado mucho a Occidente de usar este concepto de guerra proxy, por ejemplo, en Ucrania contra sus enemigos, por ejemplo, Rusia. Y ahora, irónicamente, estamos viendo cómo Irán está utilizando el concepto de la guerra proxy en contra de las tropas estadounidenses. Algunos dicen que esto se debe a su búsqueda por expandir la influencia en Medio Oriente, que va mucho más allá de lo que ven los hutíes, no solamente como algo aislado, sino como una herramienta muy eficaz para proyectar su poder, para desafiar a las tropas estadounidenses, pero no de frente, y por supuesto también a sus aliados regionales como Arabia Saudita. Y esta dinámica de poder no solamente está complicando los esfuerzos por controlar a los hutíes, sino que también está profundizando las divisiones en una región que ya está muy marcada por conflictos sectarios, por rivalidades geopolíticas. Y ahora, como cereza del pastel, vemos esto de una fuerza que parece ya incontrolable, por lo menos no por Occidente, de los hutíes. Y mientras esta presión militar está en aumento, mientras las tensiones siguen escalando en Medio Oriente entre las tropas estadounidenses y británicas y las fuerzas hutíes, vemos que hay grandes ganadores en esto y por supuesto que hay, si no podemos decir en este momento grandes perdedores, por lo menos sí grandes afectados. Los grandes ganadores de esta situación, evidentemente, pues comenzaríamos hablando por Irán, que se encuentra pues como uno de los principales financiadores de las fuerzas hutíes, aunque se ha deslindado públicamente de las acciones de los hutíes, pero estos drones y estos niveles de inteligencia vienen de Irán. Y para los hutíes, cada ataque exitoso pues les da todavía un papel, digamos, los refuerza en su posición como actores formidables en Yemen para lo que Irán los puso ahí, aunque con un costo humano y económico pues devastador para el resto del mundo, porque recuerden ustedes que por el Mar Rojo cruza alrededor del 12% del comercio mundial. Entonces no estamos hablando de cosa menor. Y los grandes perjudicados, por no llamarlos los grandes perdedores, porque creo que es muy pronto para hacer aseveraciones en este conflicto, pero sí los grandes perjudicados, pues evidentemente estamos hablando de las tripulaciones y de los propietarios de los barcos comerciales que están atacando. Se dice que se está haciendo un blanco entre todos los que provienen o tienen conexiones con Israel o países que apoyan a Israel. Y ahí están, evidentemente, los grandes perjudicados. Más ampliamente, estos ataques están perturbando no solamente a la seguridad marítima de la región, sino a las economías globales que dependen de esta ruta, sobre todo en el transporte de petróleo y de otros bienes, y que están ligados con Israel o apoyando a Israel. Y finalmente, quizá lo más tráfico, pues es el pueblo de Yemen. Pocas veces nos ponemos a considerar en esto, pero hay fuego cruzado. No quiere decir que todos los que vivan en Yemen apoyan a esta causa, por supuesto, pero vamos a ver cómo van a terminar siendo los que van a pagar el costo más alto precisamente en el fuego cruzado de estas confrontaciones militares que están escalando la tensión, porque después de esto seguramente va a haber reacciones de Washington, va a haber reacciones del Pentágono. Afortunadamente no hubo bajas humanas, pero el hecho de que se esté hoy hablando de un derribo de un dron estadounidense, pues ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay altísimos niveles de inteligencia militar de por medio y que no son ataques aislados, que no son ataques primitivos,
sino que tienen altos niveles de inteligencia y tecnología militar. Apenas hace un año, en el 2023, Ucrania iniciaba precisamente con un optimismo muy grande en el frente de batalla. Estaba lleno de promesas, por supuesto las arcas estaban llenas de dinero, llenas de armas, transferencia tecnológica. Pero miren, a medida que pasó el año, a medida que los meses fueron transcurriendo, el panorama de pronto se oscureció bastante para Ucrania. Y los avances en el campo de batalla se estancaron. Comenzamos a ver acusaciones de corrupción dentro del centro del ejército ucraniano, dimisiones de altos mandos de las fuerzas militares. Luego, más alarmante, la economía o el apoyo vital, el dinero y las promesas que Occidente había hecho para darles no solamente recursos económicos, sino también municiones, comenzó a disminuir. Y frente a toda esa desalentadora nueva realidad, Rusia comenzó a ganar terreno. Se apostaba porque algunos decían que no hay problema, que no cunda el pánico. Es cierto, Ucrania está agotando sus reservas de municiones, van más refuerzos en camino, pero Rusia también. Mientras en secreto Rusia había estado incrementando masivamente la producción de municiones, y con eso también incluso elevó su Producto Interno Bruto, por eso y por los niveles de los altos precios del crudo, a lo que muchos llaman hoy en el tema de la militarización de Rusia, el efecto Kalashnikov. El punto es que Ucrania hoy se perfila de una forma muy distinta a la que apenas hace un año, en el 2023. Muchos analistas ya hablan de que Ucrania está a punto de perder la guerra. Miren, a tal punto que incluso recientemente el presidente Biden lanzó hace unas horas una declaración diciendo que Ucrania podría tener que tomar la difícil decisión de qué territorios desea conservar. Por supuesto, aceptando que de alguna manera va a tener que asumir la realidad de que va a perder bastante territorio. ¿Por qué? Porque la ayuda prometida no llega y difícilmente llegará. Este fin de semana, de hecho, la ofensiva rusa, como ustedes saben, porque hablamos de esto hace unos días, tomó o capturó una ciudad sumamente importante, un punto estratégico y neurálgico para Rusia, que es Avdiivka. Y en Avdiivka, por cierto, no solamente fue un golpe letal para el ejército ucraniano, sino que también para Occidente, porque se descubrió supuestamente que en Avdiivka habían grandes bodegas de armamentos provenientes de la OTAN que se estaban utilizando en el conflicto, y que ante la retirada, todo ese armamento de la OTAN se quedó ahí y ahora está en poder y disposición de las tropas rusas. Y con ese armamento de la OTAN, seguramente Rusia va a atacar ahora a Ucrania. Fue un logro, por supuesto, estratégico para Rusia, y sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de esta victoria considerable desde Bakhmut. En mayo precisamente del año pasado no se había visto un avance de esta medida. Es tan importante el tema de Avdiivka que no solamente hablamos de su ubicación geográfica en la región del Donbass, también estamos hablando de un enorme simbolismo del bastión de la resistencia ucraniana. Se decía que era una de las murallas que no había podido cruzar o vencer Rusia. Y ahora, cuando vemos la caída de Avdiivka, que duró varios meses, que transformó la ciudad en lo que alguna vez fue, hoy solamente quedan escombros, y culminó finalmente en la retirada de las fuerzas ucranianas, después de que, por cierto, días anteriores, el propio Zelensky pidiera la dimisión o la renuncia de su más alto general, y con esto disminuyeron también la moral de las tropas ucranianas porque comenzaban a tener diferencias. Este general, como ya habíamos platicado en otra ocasión, comenzaba ya a criticar a Zelensky y lo acusaba de varias cosas, desde malversación de fondos hasta una mala política exterior e interior. Y esto culminó en su dimisión y después otro golpe letal, que es la retirada de Avdiivka. Luego, la cereza en el pastel, viene Biden y dice: Ucrania debe de prepararse para tomar la difícil decisión, probablemente de perder territorio y de decidir cuál quiere conservar. Suena como una especie de negociación forzada, pero necesaria, y a una realidad evidente.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó también su frustración. Le echó la culpa a la tardanza en la entrega de la ayuda occidental como una de las causas del revés, básicamente promesas incumplidas. Y esta situación hoy está poniendo de relieve no solamente las dificultades en el terreno, en el campo militar, también nos está mostrando una compleja dinámica de la asistencia internacional y de su impacto directo en el curso del conflicto, porque esta narrativa de Zelensky ante los medios de comunicación lo que nos está diciendo es muy claro. En un momento crítico, en el que las demoras de las insuficiencias en el apoyo, en donde las promesas incumplidas de sus amigos incondicionales hoy parece que ya no son más, no hay armas, no hay dinero, y ese apoyo hoy está jugando de promesas incumplidas, hoy está jugándole a favor de Rusia, un adversario que no ha escatimado esfuerzos, que no ha escatimado recursos en su campaña militar, y a medida que la guerra se está aproximando a su segundo aniversario, el espejismo de la victoria rápida hoy está desapareciendo, por supuesto, está dejando en lugar una cruda realidad de un conflicto prolongado, pero también está desvaneciéndose la posibilidad de que Ucrania pueda conservar su territorio original, según palabras del propio presidente de los Estados Unidos, porque la realidad hoy es muy diferente. Se ven avances muy marginales en el frente, si podemos llamarlos así, en el bando ucraniano. La dificultad de sostener sus líneas en el frente de batalla sin municiones es casi imposible. Y si eso lo combinamos con una unidad que muestra signos de fisura en la OTAN, pues vemos un escenario bastante sombrío para Ucrania. La incapacidad, por supuesto, de Washington para aprobar un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, la imposibilidad de la administración de Biden de entregar más fondos, los que había prometido, no solamente por Washington, también por la Unión Europea, hoy nos están mostrando una realidad que está evidentemente fracturando a esta alianza que parecía inquebrantable. Rusia, por su parte, hoy parece estar preparándose para una larga contienda militar, con un aumento significativo, por supuesto, en su gasto de defensa, con la movilización de más tropas. Moscú hoy está señalando precisamente que no va a escatimar en nada para seguir adelante, y este enfoque en una guerra de desgaste, o lo que el Kremlin ha denominado bloque por bloque, que es su nueva estrategia, en donde la victoria se está midiendo por la capacidad de luchar ciudad por ciudad y avanzar específicamente en regiones muy concretas, está cambiando la dinámica y el escenario en la guerra en Ucrania. La reciente precisamente admisión del presidente Joe Biden sobre esta incertidumbre en torno a que tal vez no pueda llegar la ayuda estadounidense a Ucrania antes de que Kiev tenga que sufrir más pérdidas territoriales y que tendrá que decidir y afrontar la difícil realidad de perder territorio, nos habla de un dilema, de una verdad dura, pero ¿qué es la verdad? Sobre todo con lo que respecta al apoyo internacional durante estos conflictos tan prolongados, en donde a pesar de la confianza en las conversaciones que se había visto, en las palabras de las reuniones que había sostenido Zelensky con Biden, la realidad es muy diferente, sobre todo cuando vemos este otro nuevo frente de batalla que se está abriendo en Yemen, en donde los hutíes cada vez parecen más desafiantes frente a las tropas estadounidenses, y evidentemente Estados Unidos va a tener que reforzar a sus tropas ahí y que poner un ejemplo en su administración del poderío militar de Estados Unidos, porque si no, imagínense ustedes cómo va a quedar el poder militar estadounidense si incluso los hutíes pueden quebrar a sus tropas o a sus bases. No es un lujo que Biden pueda permitirse. Y por supuesto que va a privilegiar esta situación en lugar de la situación de Ucrania, especialmente en donde hoy vemos como regiones como Donetsk y Kharkov, que han sido casos ejemplares en donde se han perdido territorios. A esto se le suma Yavivka y vienen más en camino seguramente, por falta de recursos, por falta de municiones, porque ya no hay un apoyo que se vea próximo a llegar del lado de las tropas de Kiev. Y esto está marcando una complejidad muy, muy grande, en donde el escenario de guerra podría cambiar en este 2024. Y definitivamente la única solución, la más sensata, es un camino de diálogo y de paz.
porque si no, vamos a ver una masacre que ya se ha repetido 2 veces en Ucrania. Ese famoso término que antes no conocíamos y que ahora se ha puesto tan de moda en el campo militar ahí en Ucrania, la picadora de carne. La vimos por primera vez en Bakhmut, la vimos después ahora en Avdiivka, y esto se puede repetir en la estrategia bloque por bloque en una situación que hoy nos está mostrando precisamente que la falta de apoyo militar, la falta de apoyo económico a Ucrania es una nueva realidad frente a la cual tiene que aceptar y tener un nuevo esbozo de lo que va a ser su frente de batalla desde la perspectiva de Zelensky, porque no hay armas, no hay dinero y difícilmente lo habrá, por lo menos no en lo inmediato. Y en un giro que de verdad podría describirse como bastante sorpresivo, como un verdadero cambio de paradigma, el bloque de los BRICS ha logrado un verdadero hito que está redefiniendo a toda la economía mundial. Ha superado al G7 en términos de Producto Interno Bruto. Los BRICS no solamente han alcanzado una verdadera hazaña económica que para muchos era imposible y que no iba a suceder hasta de 20 o 50 años, recuerdan que nos lo decían, sino que también parece que están marcando el inicio de una nueva era en la economía global. Miren la nota del día que yo creo que vale la pena que le echemos un ojo, porque es una nota que parece que imposible de creer, pero que hoy ya la estamos viendo enfrente. Se supone que este tipo de efectos tal vez, y solo tal vez, los veríamos en 20 o 50 años. No un año después, casi 2, de que se lo habían propuesto. Y la pregunta es si el mundo está listo precisamente para este cambio de paradigma de lo que los BRICS han llamado un nuevo orden multipolar que se supone que iba a llegar en muchas décadas, pero parece que se está adelantando. Hay una visión de este artículo precisamente que les mostré de Jim O'Neill, que en el 2001 había hablado de cómo los BRICS serían una fuerza capaz de redefinir el orden económico mundial. Lo dijo en el 2001. El año pasado muchos se mofaron de esta realidad, dijeron que era un sueño muy lejano, que era una utopía que no íbamos a ver en los próximos 20 o 50 años, pero esa predicción hoy es una realidad emergente. Una que hemos visto materializarse mucho antes de lo que se tenía previsto. El año concreto de los analistas financieros para que esto ocurriera era el 2050. Y hoy vemos a una riqueza colectiva de 45 billones de dólares, en donde los BRICS no solamente ha superado al G7, sino que también está ampliando su influencia con la inclusión de nuevos miembros, como por ejemplo, poderosísimos, por cierto, Estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando de Etiopía, por supuesto de Irán. Y esta expansión no es meramente numérica, es una consolidación de poder económico, porque muchos de estos países son miembros de la OPEP, de la OPEP Plus. Es decir, que los BRICS solo por sí mismos controlan casi el 80% de la producción de petróleo mundial. El 80%. Es un escenario poderosísimo. Y este ascenso no fue un accidente. Esta estrategia que diseñaron los BRICS, muy bien cuidada, centró sus bases en la inversión a través de lo que ellos denominaron, ¿se acuerdan?, un nuevo banco de desarrollo. Y a partir de ahí comenzaron a priorizar a las monedas locales, tratando de desplazar poco a poco al dólar. Ayer precisamente hablábamos acerca de cómo Egipto era la nueva revelación, un país más que abandonaba el dólar y lo sustituía por monedas de uso local. Y con eso comenzaron a mermar cada vez más el poder hegemónico de la moneda de reserva mundial y la dependencia que muchos países tienen frente al dólar. Un enfoque que no solamente fortaleció la economía económica de sus miembros, sino que también puso un desafío muy grande en el dominio del dólar en las transacciones internacionales. La pregunta es, ¿cómo responderá el nuevo orden económico establecido a este desafío? Porque los BRICS hoy están desafiando a la economía global, evidentemente. Fíjense, representan el 45% de la población mundial. 45%, o sea, este grupo de los BRICS ya casi es la mitad de la población. Y la mitad de la población que se ha organizado en contra del resto contribuyen con el 36% del PIB global y controlan el 80% de la producción de petróleo. Es demasiado poder en muy poco tiempo.
Es un peso económico y es un peso demográfico que hoy les está dando una influencia poderosísima en la reconfiguración del sistema financiero global. Y este rápido desarrollo de países, por cierto, como India o China, lo que está haciendo es complementarse con otras contribuciones de otros miembros de los BRICS que son clave en este proceso que hoy estamos viendo. Hemos visto cómo no solo cambiaron la balanza en un tiempo récord, sino que también cambiaron la promoción de un modelo alternativo de desarrollo económico, rompieron aparentemente ya con un sistema hegemónico legendario en una expansión de su riqueza, en donde cambiaron también las reglas del juego, en un aumento que estaba proyectado del 85% de su población millonaria en la próxima década, fíjense. Y eso contrasta muchísimo con el crecimiento del 45% del G7. O sea, estamos hablando de que lo duplicaron. Y este aumento en la riqueza per cápita de sus miembros, especialmente muy grande en países, por ejemplo, como India o Arabia Saudita, no solamente está dándole un golpe contundente al G7, sino que también está posicionando a los BRICS como un gran competidor contra el statu quo financiero, y también, por supuesto, está prometiendo un futuro de desarrollo económico más inclusivo para sus miembros, y es una promesa muy grande, una difícil de rechazar. Por lo pronto, la consolidación del bloque de los BRICS como una potencia económica que supera al G7 en términos del PIB y también de su expansión de nuevos miembros marca un momento significativo en la economía global en contra de un selectísimo grupo de deleitables países que solo eran 7. En un momento se acuerdan que eran 8. Ironías de la vida. ¿Se acuerdan cuando el G7 era G8 y expulsaron a Rusia? Y ahora Rusia se fue con otro grupo, pues, a priorizar la formación de otro grupo, en donde están los BRICS, en donde también está China, en donde también está India, en donde está, por ejemplo, Brasil y muchos más. Y hoy vemos este ascenso y diversificación de su membresía, que no solamente está ampliando el poderío económico de los BRICS y de sus miembros, también está haciendo preguntas muy fuertes sobre el futuro del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial dominante. Y ese concepto que teníamos de orden mundial multipolar que los BRICS promueven tanto. El impacto en la hegemonía del dólar ha sido contundente. Sobre todo si vemos cómo se están fomentando estas transacciones en monedas locales, cómo se está reduciendo la dependencia del dólar y cómo los BRICS están desafiando directamente el statu quo financiero global tan rápido. Es un movimiento hacia la desdolarización que no ha sido nuevo, claro, pero esta influencia económica y colectiva de los BRICS está acelerando ese proceso aún más. Y al hacerlo no solamente está cuestionando la preeminencia del dólar, sino que también está abriendo un camino para un sistema financiero más diversificado, para una posibilidad de no depender exclusivamente de la economía de una sola nación en el mundo, sino que estamos hablando de nuevas alternativas, repito, como el Banco de Desarrollo de los BRICS, que es un claro ejemplo de cómo este bloque está buscando romper con ese orden hegemónico, está buscando minar a la fortaleza del dólar como moneda de reserva mundial, en una visión de un nuevo orden multipolar, al que tanto nos han llamado precisamente, que es muy diferente a lo que el mundo había conocido durante las únicas décadas, que era gobernado solamente por una o varias potencias occidentales, llámese G7, por ejemplo, a la transición de un orden multipolar, en donde, claro, va a haber desafíos, va a haber resistencia, va a haber instituciones, seguro va a haber tropiezos, pero lo que nadie puede negar, amigos, es que este cambio de paradigma que hoy estamos viendo, del ascenso de los BRICS y de su desafío a la hegemonía del dólar, está reflejando un verdadero cambio económico en un deseo de promover un nuevo orden mundial en el que, curiosamente, muchos países se han unido a este llamado, más de lo que me atrevería yo a decir los mismos BRICS habían esperado. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.